Una de las obras ilustres de la literatura española, El Lazarillo de Tormes, 5 siglos después de su aparición en pleno XVI, aún no tiene un autor reconocido. En la controversia secular sobre su paternidad, en los últimos tiempos habían adquirido especial relevancia los nombres de Juan de Valdés, Sebastián de Orozco, Pedro Berrúa y Hernán Núñez. El Lazarillo de Tormes se dio a conocer sin autor, algo que no parece descabellado a tenor de lo comprometido de su contenido y el posible cariz erasmista de la mano que lo elabora. 2 estudiosos de la materia, los profesores Francisco Calero y Rosa Navarro, han aportado en sus investigaciones 2 versiones sobre el debate. La catedrática Navarro justifica en su reciente libro Alfonso de Valdés, autor del Lazarillo de Tormes, la teoría que atribuye la paternidad literaria a este escritor. Sin embargo, el profesor de Filología Latina de la UNED, Francisco Calero, defiende la autoría del renacentista Luis Vives, basándose, entre otros fundamentos, en la existencia de 3 obras de la época, en su publicación anónimas, atribuibles definitivamente a la creación del humanista valenciano. El Lazarillo es transitado por una pléyade de personajes en la que se perciben algunos de los rasgos característicos de la sociedad española del siglo XVI. Descritos de manera caricaturesca por el autor, es en este populoso fresco donde el profesor Calero cimenta una de las semejanzas estructurales entre el diálogo de Mercurio y Carón y el Lazarillo. Encontramos 2 parecidos estructurales entre el diálogo de Mercurio y Carón y el Lazarillo de Tormes. El primero es el desfile de los personajes. En el diálogo de Mercurio y Carón aparecen diversas almas que van desfilando delante de los ojos de Mercurio y Carón, quienes harán las correspondientes preguntas para ver si pueden ir al cielo o al infierno. Entre estos personajes encontramos un obispo, un cardenal, un rey, un consejero del rey, etc. En el Lazarillo, por otra parte, el desfile de los personajes se refiere a los diversos amos a los que servirá Lázaro. Así encontramos el ciego, el escudero, el buldero, el fraile de la Merced, etc. Remitiéndose a la certidumbre de que quien hubo de escribir el diálogo de Mercurio y Carón tuvo que ser alguien profundamente concienciado por la solución del problema de la pobreza, el profesor de la UNED señala en este sentido una segunda semejanza estructural entre el diálogo y el Lazarillo. El segundo parecido estructural se refiere al trasfondo de pobreza que encontramos en ambas obras. En el diálogo de Mercurio y Carón, siendo fundamentalmente una obra de tipo político e histórico, llama la atención el que se preste tanta atención a la pobreza. Y en el Lazarillo la pobreza está presente no solamente en el protagonista, en Lázaro, sino también en buena parte de sus amos, como son el ciego, el escudero, etc. Esto apunta a que el autor de ambas obras estaba preocupado por la pobreza y también por las soluciones que se le podían dar. En este sentido, la tesis que defiendo, que ambas obras salieron de la pluma de Luis Vives, concuerda perfectamente con sus preocupaciones. Juan Luis Vives escribió en el año 1525 la obra Sobre el socorro de los pobres, en la que se tratan aspectos relativos a la pobreza y la mendicidad y las soluciones que se le podían ofrecer. La vinculación de esta obra con el diálogo de Mercurio y Carón y con el Lazarillo apuntala para Francisco Calero su teoría acerca de la autoría de Vives de las aventuras y adversidades del de Tormes. 3 son los apartados fundamentales en donde esta asociación de naturaleza temática se pone de manifiesto. El primero es que los clérigos, los sacerdotes e incluso los obispos se quedan con el dinero que pertenece a los pobres porque piden en su nombre y ellos al administrarlo se quedan con buena parte. Esta idea aparece formulada en el Lazarillo, aparece también en el diálogo de Mercurio y aparece en el socorro de los pobres.
Lazarillo. No nos maravillemos de un clérigo ni fraile, porque el uno hurta a los pobres. El socorro de los pobres. Hay que procurar que los sacerdotes no desvíen nunca el dinero hacia su beneficio. Diálogo de Mercurio y Carón. A los clérigos aprovecharon los dineros que para ello desaste. De esta forma, los obispos y sacerdotes convirtieron en su patrimonio y en su haciendo lo que había sido de los pobres. La segunda idea en la que hay coincidencia en las tres obras es en la de que las autoridades municipales tienen que ser las que solucionen los problemas de la pobreza. Lazarillo. Acordaron el ayuntamiento que todos los pobres extranjeros se fuesen de la ciudad. El socorro de los pobres. Los que gobiernan las ciudades deben saber que todas esas necesidades pertenecen a su cuidado. Diálogo de Mercurio y Carón. Todo de manera que cada pueblo mantuviese ordinariamente sus pobres. El tercer aspecto en el que hay coincidencia en estas obras es en el de la solución de la pobreza. Para Vives, fundamentalmente, la solución radica en el trabajo, es decir, en que los pobres encuentren un trabajo. Esto lo podemos comprobar a la perfección en el Lazarillo, puesto que la obra va a terminar cuando el protagonista encuentra un trabajo y, por tanto, encuentra la solución a los problemas que le había ocasionado el ser pobre. Esto concuerda también a la perfección con la idea de que las obras de ficción, como es El Lazarillo de Tormes, eran admitidas por los humanistas, aun con toda su carga de ironía y de sátira, cuando terminan con una moralidad, con una enseñanza, que es la que encontramos en el Lazarillo, en el que todos los problemas, todas las calamidades por las que pasa el protagonista encuentran un final feliz en el trabajo. Para Francisco Calero existen además en la vida del Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades, obra cumbre de las letras españolas del XVI, un conjunto de características lingüísticas que adquieren relevancia desde el punto de vista de la autoría. Hasta ahora las características lingüísticas del Lazarillo apenas han sido puestas en relación con la autoría de la obra y, sin embargo, tienen mucha importancia. En primer lugar, nos referiremos a los diminutivos eneto y eneta que aparecen. Así, por ejemplo, pobreto, camareta, concheta. Estos diminutivos han sido explicados normalmente como italianismos, pero una explicación mucho más cercana y mucho más fácil es la de hacerlo como valencianismos, puesto que en el valenciano este tipo de diminutivos se da. En segundo lugar, encontramos también otro tipo de diminutivos, que son los diminutivos en ico. Así, por ejemplo, en el Lazarillo aparece 2 veces la palabra hermanico y en el diálogo de Mercurio y Carón también aparece, por ejemplo, el adjetivo bonica. Todos estos diminutivos en ica encuentran también empleo o utilización en Valencia. Como refiere el propio profesor, en el Lazarillo se recogen nombres típicos de Valencia, como son, por ejemplo, las naranjas, las limas, las conservas de la región, etc. Aspectos los anteriores que apuntan a una diáfana ambientación de tipo valenciano. El profesor Calero presta además singular atención a una expresión que para él no ha encontrado una explicación adecuada. En el Lazarillo aparece por 2 veces la expresión dar salto. Concretamente dice en la primera, por no tenerle en qué dalle salto. Y la segunda dice, hacía mis saltos.
Esta expresión, como digo, no ha sido explicada de una forma adecuada porque no se había apuntado hacia la autoría valenciana. Y es que en valenciano y en catalán hacer el salto, dar el salto, significa engañar. Con este significado encontramos una explicación perfecta a estos dos pasajes. Es decir, por no tener en qué darle salto sería por no tener en qué engañarle, y hacía mis saltos sería hacía mis engaños. A pesar de ser una obra de corta extensión, abundan los detalles como los nombrados que apuntalan la teoría del profesor de la UNED. A pesar de que El Lazarillo es una obra corta, encontramos semejanza, parecido en diversas expresiones. Diálogo de Mercurio y Carón. Dios ha cegado a los franceses el entendimiento. Lazarillo. Dios le cegó aquella hora el entendimiento. Conclusión. Empleo verbo cegar en correspondencia con el entendimiento. Diálogo de Mercurio y Carón. Yo le satisfice lo mejor que supe. Lazarillo. Yo le satisfice de mi persona lo mejor que mentir supe. Conclusión. Utilización del mismo verbo en el mismo tiempo, satisfacer, y además empleo del segundo verbo, saber, en el mismo tiempo. Sirva como demostración filológica esta nómina de concordancias habidas en algunas de las expresiones lingüísticas del diálogo de Mercurio y Carón y del Lazarillo. Si hacemos una valoración global de estas coincidencias textuales entre el Lazarillo y el diálogo de Mercurio, teniendo en cuenta la brevedad de la obra, sobre todo la del Lazarillo, vemos que puede tener una importancia extraordinaria para adjudicar la autoría del Lazarillo al mismo autor que escribió el diálogo de Mercurio y Carón. Y como ya demostramos en la primera sesión, el diálogo de Mercurio y Carón necesariamente tuvo que salir de la pluma de Luis Vives. Hasta aquí la hipótesis de autoría del Lazarillo del profesor Calero. Demos espacio a partir de ahora a la de Rosa Navarro. El clérigo miserable, el fraile mundano y el escudero pobre son algunos de los personajes que moran en las páginas del Lazarillo. Personajes que, como apuntase Menéndez Pelayo, conforman una galería de caricaturas trazadas con singular gracia y despejo. En este retablo grotesco, la catedrática Navarro vislumbra el deseo del autor de subrayar las corrupciones morales que definían la actuación de parte de los estamentos eclesiástico y cortesano de la época. La sátira iba dirigida contra unos clérigos corruptos, y si le hablo de esos clérigos que son los amos de Lázaro, le diré que uno le mata de hambre a pesar de que él vive de la caridad, es decir, todo lo que le dan sus fieles, sus feligreses, como miembro de una iglesia de Cristo, se lo veda, no le deja comer a su mozo, que es el pobre, es la representación de Cristo. O le podría hablar del fraile de la Merced, que es un ejemplo ya de lo que está ocurriendo con los clérigos hoy en Estados Unidos, como nos dicen las últimas estadísticas. O le podría hablar del arcipreste, al que ya conoce. Y el ciego con que se inicia el desfile de amos es un ciego que vive de las oraciones en las que no cree, porque le ha dicho a Lázaro, el mozo que le guía, que cuando se marche la persona que le ha pagado la oración le tire de la capa y deja de decirla. Es decir, no cree en las mismas oraciones que está diciendo. Ahí está la sátira erasmista, ahí está el ataque a unas prácticas religiosas externas, ahí está el objeto del Lazarillo. Las referencias históricas presentes en el Lazarillo, háblese de la batalla de los Gelbes o de la entrada del emperador Carlos V en Toledo, fundamenta otra de las conclusiones a las que ha arribado la catedrática Navarro en su pesquisa literaria en torno al Lazarillo, la datación más o menos exacta de la escritura del Lazarillo.
ahí, en esos datos históricos muy claros, me estoy apoyando para situar el Lazarillo no en los años 50, como se está diciendo o se ha creído durante mucho tiempo, que son los años cercanos a las últimas impresiones conservadas, porque las ediciones que conservamos del Lazarillo son de 1554, que eso no quiere decir nada, no quiere decir que se escribiera cerca de este año, cuidado, no. Todo el ambiente histórico que hay en el Lazarillo, todas las referencias históricas que hay en el Lazarillo son de los años 30. Hay una cronología interna muy clara que comienza con la alusión a la batalla de Gelbes, que fue en 1510, que es cuando Lázaro pues, tendría entre 8 y 10 años, porque ahí muere su padre. Y la última referencia histórica que ya he indicado es la entrada del emperador en Toledo, que es en 1525. Entonces, vamos a ver. No tiene ningún sentido que una obra fechada entre 1510 y 1525 por unos hechos históricos concretos, una batalla y una entrada del emperador en Toledo, esté escrita 20 años después. No tiene ningún sentido que se escriba en 1550. La catedrática Navarro sostiene la tesis de que Alfonso de Valdés escribió el Lazarillo entre los años 1530 y 1531. Afirma además la catedrática que el humanista conquense tuvo que escribirlo después de 1529, porque La Lozana Andaluza fue publicada en ese año en Venecia y está dentro del Lazarillo. Está leída y su presencia es palpable en la obra. Y tuvo que ser además escrita antes de que de Valdés falleciera en Viena el 6 de octubre de 1532. No tiene ningún sentido que en el siglo XVI, en donde no existía la memoria histórica recordada a través de los medios de comunicación que hay hoy, nadie en 1550 escribiera una obra fechada en los años, que comenzara a fecharla en 1510 y acabara en 1525. Además, el hecho histórico que cierra el Lazarillo, que es la entrada del emperador en Toledo, es un hecho cortesano, importante para un cortesano, pero nada más, no es una gran batalla. Y dentro de la obra hay referencias continuas a una realidad evocada por cortes hechas en los años 20. Y además, miren ustedes, el Tratado V es un ataque a las bulas. Ese ataque, porque un buldero engaña a la gente que no le compra bulas y finge un falso milagro. Es un ataque clarísimo a las bulas. Ese ataque a las bulas no se pudo hacer de ninguna manera después de haber empezado el Concilio de Trento en 1545. ¿Por qué? Porque las bulas es el elemento esencial de la reforma de Lutero, protestante. La quema de bulas simbólicamente se asocia con la reforma protestante. Ningún católico podía escribir después del 45 un ataque como el que hay dentro del Lazarillo contra las bulas, pero sí en los años 20, porque en las cortes de los años 20 se recogen continuamente disposiciones contra los comisarios de cruzada que vendían las bulas. Entre los muchos méritos propios, el Lazarillo posee uno que pocos libros y autores llegan a alcanzar: introducir un género nuevo, en este caso la novela picaresca, de tanta importancia para el desarrollo de la narrativa posterior. Este argumento, señalado en su día por el académico Fernando Lázaro Carreter, es compartido por la catedrática Navarro. Yo digo que efectivamente que el Lazarillo, bueno, no solo yo, mis colegas, no es ni una novela, porque es una declaración de Lázaro, una deposición, ni es tampoco una historia de un pícaro, porque Lázaro no es un pícaro. Porque cuando intentamos hablar de la novela picaresca empezamos a decir, bueno, el primer pícaro en realidad no es un pícaro, porque su comportamiento no es el habitual en los pícaros. Y además incluso pide y da de comer a su amo escudero que no tiene donde caerse muerto. Y por lo tanto nos encontramos con que no responde a la caracterización de un pícaro. Ahora bien, sí que es cierto que Mateo Alemán, cuando escribe el Guzmán de Alfarache, su primera parte, aparece en 1599, tiene como modelo el Lazarillo, porque hay continuas referencias a él y además se ha inspirado en el relato. Por lo tanto, no es erróneo decir que el Lazarillo inaugura la novela picaresca, pero en sí no es un relato picaresco.
A pesar de las concordancias léxicas y estilísticas habidas entre los dos diálogos atribuidos a Alfonso de Valdés y el Lazarillo, la profesora Navarro no cifra con exclusividad en este vínculo lingüístico su hipótesis de autoría. Alfonso de Valdés escribe dos diálogos, el diálogo de las cosas acaecidas en Roma y el diálogo de Mercurio y Carón. Hay muchos lazos que unen esos dos diálogos al Lazarillo, lazos léxicos. Hay muchas palabras semejantes, pero no me apoyo en ellas para argumentar porque la elección de una lengua no es un hecho individual, sino colectivo. Personas de una misma época pueden hablar una lengua semejante, pero existen esas concordancias. Me apoyo sobre todo en unas referencias literarias e ideológicas. La misma ideología erasmista está en las tres obras, el mismo ataque a la corrupción de la Iglesia está en las tres obras, la misma defensa política del emperador evocado en ese final del Lazarillo está en las tres obras. Argumenta la catedrática de la Universidad de Barcelona que un escritor refleja en su obra su vida. Sí, sobre todo en la elección de los temas, pero lo que se refleja en su obra son sus lecturas. Y lo que aparece en el Lazarillo fue lo que leyó Alfonso de Valdés. Junto a las hipótesis filológicas acerca de la autoría del Lazarillo, ofrecidas en este espacio por los profesores Francisco Calero y Rosa Navarro, la obra más deslumbrante dada por la literatura española luego del Quijote ha tenido en los últimos meses una atribución más, la procedente de la investigación literaria del estudioso José Luis Madrigal, que ha juzgado ver en Francisco Cervantes de Salazar al auténtico creador del Lazarillo. Muchas son aún las teorías que habrán de generarse en torno a la paternidad del Lazarillo, pero quedémonos para cerrar capítulo con una sabia reflexión del propio José Luis Madrigal. La autoría del Lazarillo es un problema. Ante ello caben dos opciones: declarar que es un problema insoluble o intentar buscar una solución. Quienes optan por la segunda opción deben, sin embargo, ser muy rigurosos. Peor que un Lazarillo anónimo es un Lazarillo con autor fraudulento.